¿Qué es lo que pienso? Indudablemente que si bien es cierto a primera vista no se pueda llegar a notar, esto es la confusión más que nunca y un cuello de botella que determina dos sistemas de vida, dos sistemas de hacer política en el país. Porque no es una confrontación con partidos políticos donde tienen una plataforma, donde tienen base, donde tienen doctrina. Perón tenía, yo vuelvo siempre a Perón, no solamente por razones de mi edad, porque hay gente de mi edad que está embobado en llamar al justicialismo con otros ismos, y siempre lo tuvo. Y yo digo siempre también que el único ismo que a mí me motiva es el peronismo, el resto no, para mí son aves de paso, y así debería ser en los partidos políticos, que nadie venga ahí porque es Fernández o porque es Gutiérrez o porque es Girard, determine un ismo a través de eso, y ya directamente lo pongan como que parece que es mucho más importante que el propio justicialismo. Perón por eso tenía tantas frases y eran tan sabias, que después realmente la cuestión es, un poco como dice Galeano, tratar de ver entre las ideas, las palabras y los hechos que existe un correlato. Perón decía que primero el movimiento, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. En la política de hoy en día es tan confusa la cosa y tan complicada porque primero están los hombres. Los hombres son los que determinan y pelean cargos y lugares para gobernar un país que de pronto no tiene el sustento político. Y la frase, famosa frase que usaba el general decía, utilizó una palabra muy del piamontés llegado a la Argentina, que decía, guay con aquellos partidos políticos que pierdan su doctrina. Y el peronismo, gracias a Dios, no la perdió. Si bien es cierto, está bastante maltrecho y mal herido, en muchos aspectos creo que todavía sigue teniendo un contexto político. El resto de los partidos políticos, y esto es discutido muchas veces con los propios muchachos del Consejo, o con hoy en el caso de Cambiemos, que realmente no tienen identidad política, son un sistema. Y los sistemas en el mundo hay dos, no existe otro. El otro fue justamente el de Perón, que trató de marcar una tercera posición, porque a muchos les gusta vivir con la forma que tiene de vivir, qué sé yo, Cuba, pero en definitiva terminé viviendo, vistiéndose y yendo a los lugares que van los norteamericanos. Es decir, no somos muy cautivos de las palabras en ese aspecto. Entonces, si yo tengo que hacer una correlación con respecto al tema del justicialismo y su nacimiento, y quiénes fueron los que de alguna manera dieron el espaldarazo a Perón, porque acá en la Argentina no existía nada, más allá que había partidos políticos, no estaba determinado realmente esta cuestión hoy hablamos de inclusión en todo, pero en aquel momento ni el trabajador era incluido. El trabajador trabajaba como trabajaba, pero no existían leyes. En consecuencia, no me preocuparía y no me debería preocupar si tenemos de cualquiera de los dos lados la sapiencia de saber que el pueblo es lo más importante, que las ambiciones personales tienen que quedar de lado, que las cuestiones de enfrentamiento tienen que terminar cuando termine una elección y comenzar a tratar de, dentro de las posibilidades que tenemos, remar todo para el mismo lado. Yo creo, teniendo en cuenta que inclusive por ahí se hace cuesta arriba en algunas cuestiones al día de la fecha, porque ya comienza toda esta movida, todo el mundo, y por las dudas, vamos a ver cómo hacemos, aumentó la harina, nadie sabe por qué, pero también tiene que ver con esto de los partidos políticos. Perón decía, la economía la maneja el Estado en beneficio del pueblo o la manejan grupos económicos en beneficio de algunos. Y esto es así, querramos o no, es así. Entonces, yo como hombre que viene de reunión de trabajo de hace muchos años,
sin lugar a duda que a mí el peronismo fue el que me dio siempre una posibilidad, no solamente a mí, sino a mucha gente trabajadora. Creo que ese objetivo es el que no se tiene que perder, y el que gane quien gane, porque en esto soy bastante amplio, más allá de mi peronismo que parece ser cerrado, no quiere decir que sea dueño de la verdad. Lo que sí vuelvo a insistir, me preocupa entendiendo que vamos a entrar en un sistema, ya no en que nos gobierne un partido político, nos gobierna un sistema. Y acá por ahí uno cree que es cuestión de decir cosas para frenar un poco la intención del otro. Esto es histórico, el mundo estuvo dividido en gente gobernada y de alguna manera con la explotación del hombre por el hombre, que son los países individualistas, donde entraría perfectamente bien el modelo del PRO, con todo respeto, y la otra, que en definitiva tampoco es tan buena, porque le ha ocurrido a Cuba, le ha ocurrido a Rusia, le ha ocurrido a casi todos los partidos comunistas, que tienen que ver la explotación del hombre por el Estado. Entonces, creo que hay que tratar de alinearnos en esta, creo que única alternativa que tuvo la Argentina, por más que a algunos no les gusta, algunos son antiperonistas y dicen barbaridades, y vos lo escuchás decir, y muchas veces en las redes sociales lo lees, y los conocés y sabés dónde viven, y tienen el auto 0 kilómetros, y tienen su casa que en otra época era imposible tenerla, tienen su trabajo, tienen su resguardo. Entonces creo que como gente de trabajo, al no tener la posibilidad de que en el país siga gobernando un gobierno que tenga, en este caso el peronismo porque es lo único que queda, no tenga esa opción de seguir en el gobierno, creo que podría ocurrirle desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, cuestiones que serían irreparables con el devenir del tiempo. Es mi modesto entender. Ojalá, siempre digo, que si realmente gana el PRO me demuestre otra cosa, pero creo que el PRO no tiene los interlocutores, los escucho, los trato de escuchar, y no entro en la joda que lo sacan de contexto, no, lo escucho cuando tengo que escucharlo. Me parece que están esperando siempre que alguien le levante el teléfono o le mande un mensajito para decir cómo sigue su posición en el futuro. Y sí me gusta esta situación de Scioli, porque fue la defensa que siempre uno hizo del peronismo. A mí, cuando yo te decía recién del loísmo, siempre dije, nos hacemos cargo de todo, nos hacemos cargo del menemismo. Yo sí tuve la posibilidad, y los que me conocen saben que yo no acompañé al menemismo, pero porque realmente uno veía, siempre lo que hay que ver, que es dónde me quieren llevar. Si hay alguien que se gastó la vida pensando que lo que es manejado justamente por el Estado va en beneficio del pueblo, ¿cómo puedo creer yo que en manos de privado me van a beneficiar a mí? Para ellos 2 más 2, si le da 8 es mejor, y en consecuencia los otros 4 lo paga el pueblo. Resumiendo, me parece que es un poco eso. Creo que vamos a quedar, si no gana el peronismo, con algunas cuestiones que tendrán que ver con no seguir incluyendo gente, o que no se termine de incluir la gente que falta, y al contrario, se va a empezar a excluir a alguna gente fundamentalmente del campo laboral. Y en cuanto a Sunchales, le consulto. Hay varios proyectos iniciados, como es el gasoducto, la ruta, es otro de ellos. ¿Y cómo cree, porque esto lo inició un gobierno determinado, como usted dice, con un partido justicialista por detrás, cómo cree, si se da el caso contrario, en qué situación podría llegar a quedar esos proyectos? Sin lugar a duda de que esto casi siempre es así, los proyectos, si no son iniciados por un gobierno determinado, y creo que con buen tino este gobierno, y me consta porque yo formo parte de la comisión del gasoducto por medio del consejo, creo que de alguna manera lo dejaron un poco armado, y yo lo escuchaba a Ramos el otro día cuando estuvo por acá, al secretario de transporte, decía con buen tino que todo está determinado, delineado,
pero que en definitiva va a depender de las próximas autoridades que salgan electas a partir del 22 en terminar ese tipo de obra. Yo creo que eso es algo incierto, que quien dice que va a haber algunos que te van a decir quédate tranquila que eso se va a terminar, y otros que le van a poner para una rueda. Creo que de alguna manera son obras significativas, y si hablamos de seguir intentando que las regiones sigan progresando, el hecho de pasar con gas por estos lugares, sabiendo que hay un abaratamiento de costos, fundamentalmente aquellos sectores productivos que son los que más lo necesitan, sin lugar a duda de que es un proyecto a terminarse. Sin lugar a duda que es un proyecto a terminarse. Yo no te podría contestar con exactitud. Estoy convencido que desde el punto de vista del justicialismo lo van a terminar. Sí o sí se va a terminar, porque es una obra encarada, y que esto, el cambio de gobierno, si bien es cierto va a haber un cambio de actores, la objetividad o de alguna manera la intención de seguir poniendo sobre la mesa aquellas cosas que que delinearon, se va a seguir haciendo, sin lugar a dudas. Y hoy por hoy, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? ¿En qué estadia, en qué etapa del mismo? Más que nada referido, porque el proyecto es inmenso a nivel nacional, pero más que nada el tramo que corresponde a lo que es Sunchales, Esperanza y Lema. Yo creo que como todas las cosas está parado. Y si alguno tiene oído para escuchar cuando habla el otro, cuando estuvo Ramos acá, yo fui a escuchar, y Ramos en algún momento dijo que hay inclusive las vías ferroviarias también se está trabajando, se tira sobre la mesa un montón de avances, de objetivos y de obras, pero que por ahí quedan medianamente stand-by, esperando cuál va a ser la actitud que va a tomar el próximo gobierno para seguir desarrollándola. Yo creo que, a ver, hay objetivos que a veces son importantes, se marcan, se dicen, se planifican, y por ahí están los recursos van a ir apareciendo en función también a muchos préstamos que tendrán que venir desde otros lugares que no son desde el Tesoro solamente provincial, acá es nacional. En consecuencia, la nación es bastante compleja y bastante amplia como para decir se hace y se termina. Pero yo me animo a decir que en eso tiene que haber gobiernos que tengan intenciones y objetivos de empezar y terminar obras. Así que creo que tanto el gasoducto como el tema de la autovía, teniendo en cuenta y que ganando el justicialismo, creo que puedo dar fe, conociendo a gente que conozco, como el caso de Debido en este momento dentro de la planificación del país, son obras que son significativamente importantes y que creo que no se han usado en una campaña política. Ahora, lo que puedo contestar es la otra parte, pero me parece que se prima, vuelvo siempre al mismo concepto, o al mismo punto de partida. Si en definitiva le damos importancia a la comunidad, le damos importancia al país, creo que cualquiera de los dos gobiernos tiene que hacerse cargo, o cualquiera de los dos que siga elegido gobierno, tiene que hacerse cargo, recoger el guante y seguir con obras, pues son obras significativas, y vuelvo a insistir, y que fundamentalmente no benefician a unos pocos, benefician a mucha gente. Muchísimas gracias, Oscar. No, por nada.